bienvenidos a la tertulia musical número 15 de Conquista Music. Hoy 24 de julio vamos a hacer una tertulia espectacular porque el día de hoy nos acompañan nuevos artistas que han decidido venir a compartir su talento. Además de eso tenemos un espectacular premio que se va a estar entregando para las personas que más comenten, que se suscriban a los canales de los artistas y que por supuesto dejen un comentario bonito. El premio del día de hoy es un delicioso cuy asado. Recuerden que les habla Liliana Escobar. Y desde ya los invito a compartir el link de esta transmisión mientras los artistas que el día de hoy nos acompañan se van a presentar. Bueno, quiero que empecemos con las damas. Mucho gusto. Mi nombre es Camila para todos ustedes y también para todas aquellas personas que nos están mirando en este momento. Correcto, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Erika, bailarina de Camila y Sabor Tropical. Correcto. Bueno, continuamos. Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda Armando Andrade. Tengan ustedes muy buenas tardes y muchas gracias por estar allí vinculándose en esta 15ª tertulia musical de Conquista Music. Nuevamente les gustaba con todos ustedes, espectacular viernes, fin de semana, viernes chévere para que aquí cantemos, hablemos y hablemos un poco de todos, ¿no? Para que todos también estén ahí pendientes de Facebook Live, para que compartan el link y estén pendientes del regalo que tenemos para hoy, ¿no? Correcto. Claro que sí. Bueno, muy buenas tardes. Les saluda el Conquistador Colón Pantoja. Muy gustoso de estar nuevamente con ustedes, como cada viernes, recreándolos desde la tertulia musical. Hoy la número 15 o 15ª que dice Armando, excelente. Bueno, bienvenidos. ¿Listo? Entonces yo les pido el favor que nos ayuden ahí a compartir el link y yo estoy pendiente ahí con la gente que ya... ¿Listo? Entonces, bueno, sigan compartiendo el link. Entonces. Bueno, pues si no, pues la idea es llevarles alegría a la casa, transmitirles nuestra energía positiva y desestresarlos un poquito con buena música. Excelente, así es que es bueno. Entonces, mientras comparte también Liliana, los que acaban de llegar a la transmisión desde Conquista Music, la primera y única productora discográfica del sur de Colombia, Pasto Nariño, bienvenidos esta tarde de tertulia musical número 15, así que para que Armando nos ayude también a compartir ese link de manera masiva. Toda la gente bonita que acaba de llegar a la transmisión, bienvenidos desde los diferentes lugares del mundo, a través de los medios tecnológicos como es Facebook, o Facebook Live, que también le dicen, y bienvenidos a esta transmisión. Les vamos a regalar canciones muy bonitas esta tarde, canciones para que ustedes las disfruten, y pedirles un favor súper especial a los que ya están conectados, que ese link que ustedes ya lo tienen ahí, nos ayuden a compartirlo, por favor, nos ayuden a compartirlo de manera masiva, a todos los amigos que quieran ayudarles a combatir el estrés un rato, a recrearlos, a que se disfruten esta tarde, que nos ayuden a compartir ese link. A todos, ¿listo? ¿Ya estamos compartiendo el link? Claro que sí, también pues les recuerdo que estamos por la aplicación Caster FM, que es una aplicación virtual, donde también pueden encontrar la transmisión, o aquí en la ciudad de Pasto también nos pueden escuchar por la emisora Cristal Estéreo 102.3 FM. Correcto, sí, eso es muy importante. El amigo JC de Cristal Estéreo, saludo cordial, es una persona que siempre nos ayuda también para que la tertulia musical llegue a más personas a través del audio en 102.3 FM en Pasto Nariño y también a través de internet, que nos puedan mirar y si quieren solo escucharnos también. Desde Conquista Music, esta tarde de viernes 24 de julio, ¿no? Mire que ya estamos terminando el mes 7 de este año, ¿no? El año 2020, el año que marcará la historia, ¿no? Perfecto, ayúdenos a compartir el link, por favor, de manera masiva. Todos los televidentes, saludo cordial a la gente de Ecuador que empieza a conectarse, la gente de Perú, México, Bolivia, Estados Unidos, Costa Rica, Panamá, España, Francia, Inglaterra, África, Japón, China, Pakistán, Uzbekistán, Indonesia, Guatemala, mejor dicho, todos los países del mundo. ¿Listo? Porque a través de estas aplicaciones llegamos a todo el mundo. ¿Correcto? Claro que sí. Bueno, empecemos esta tarde con los coritos, ¿cierto? Los coritos de la gente, de los artistas que ya conocen, los que ya han estado mirando las tertulias musicales, y también vamos a hacer el corito de Camila y Sabor Tropical, que nos acompaña hoy, viene con esos espectaculares temas que tiene. ¿Listo? Ya están mirando en su casa, supongo, ¿no?
Sí, saludo ya cordial está. a don James, ¿no? Sí, un saludo cordial para mi padre James DJ y también para mi madre Rosita Producciones. Doña Rosita Producciones. Saludo cordial desde Pasto, Nariño, Colombia, algún rinconcito. ¿Listo? Vamos con los coritos, muchachos. ¿Listo? Qué tristes los días si tú no me besas. Qué tristes las noches si tú no me abrazas. Qué tristes los días si tú no me besas. Qué tristes las noches si tú no me abrazas. Tú me estás moviendo el piso. Ay, el piso, eres como marihuana de la cual me he vuelto adicto. Ay, el piso, me estás moviendo el piso. Y diera mi vida por hacerte ni un ratito. El corito de Camila dice, tú te lo Tú perdiste. te lo perdiste, tú te lo perdiste. Si no me quisiste, tú te lo perdiste. Tú te lo perdiste, tú te lo perdiste. No hiciste mi amor, tú te lo perdiste. Uno se sabe ese coro, ¿no? ¿Y este Tico qué tal? No es que a mí me gusta estar tomando trago. Si se muere alguien y el dolor yo mato, pues ya la bebida no me da guayabo. Tengo mil motivos para estar gozando. Con eso le damos formalmente la bienvenida a los artistas y también a todos los televidentes, los que están ahí pendientes de la transmisión. Empecemos a saludar y empecemos a leer mensajes, porque eso es inmediato. La tertulia musical comienza muy puntual a las 5 en punto y, mejor dicho, los mensajes no se hacen esperar. A ver, háganos conocer su voz, Erika, ¿no? Bueno, quiero mandar un saludo muy especial para mi familia, para Víctor y Blanca allá en Congovito, que los quiero mucho y que nos están mirando y nos mandan muchos abrazos. Correcto, saludo cordial. Entonces, todos los mensajes dirigidos allá a la cámara, ¿listo? Otro. Rápido, muchachos. Bueno, por acá aprovecho para leer el mensaje de Leonardo Benavides que nos dice: epa, qué buena música, excelente presentación. Correcto, otro. Un saludo muy especial para mi esposa que está ahí en casita. Me dijo, muévale que va a llegar tarde y aquí estamos con toda la energía. Muchas gracias, mi amor, y vamos con toda. Que no se ponga celosa por No. estas niñas bonitas que nos acompañan hoy, ¿no? Primer chascarrillito, ¿no? Claro, porque también eso es de chascarrillos para divertirnos y Eso, pasarla divertir, excelente. exacto. Y también impregnarles buena energía y algo espectacular. Que la gente se quede en casa, pero con la tertulia musical de Conquista Music, ¿cierto? Claro que sí, esa es la Camila, háganos conocer su voz hablada. Bueno, estamos muy agradecidos también, ya tenemos como 50 aproximadamente conectados en estos apenas 6 minutos que estamos transmitiendo y la verdad estamos muy contentos también aquí, pasándola muy bien y queremos amenizarles a ustedes también desde sus casas que nos están mirando para pasar un ratico chévere. Correcto, y vamos a brindar. Ay, A brindar, muchachos. Champañita. Cojan. Champaña esta tarde, ¿no? Champaña, salud. Sí. Salud con todos. Salud. Salud, muchachos. Champañita, ¿no? Champañita color gaseosa o gaseosita color champaña. Bueno, lo importante es brindar con lo que tengan en la mano. Exacto, lo mismo les recomendamos a los que están en casa, ¿no? Que brinden con algo esta tarde, brinden aunque sea con agüita de panela. Lo importante es estar pasando un rato ameno, muchachos. Lo importante es estar en casa compartiendo en familia, quedarse en casa, pero disfrutando en familia de la tertulia musical número 15 o 15ª, así es que, ¿no? 15ª. Sí, lo mismo. ¿Cuál es el orden de los factores no altera el producto. Listo. Bueno, Mismo Bueno. libraje. Y Correcto. voy a empezar a leer mensajes. Verónica Munares nos escribe: muy buenas tardes, querido elenco que nos alegra las tardes. Saludos cordiales a los artistas, a Colón y a su bella presentadora. Mil gracias por su tiempo y dedicación. Mil gracias. larguísimo, ¿no? Muy larguísimo. Se inspiró. Eso pues son unos mensajes que ya nos Que se empiezan a llegar y que de hecho ya entran a participar por el premio, que es un delicioso cuy asado. Sí, un delicioso cuy asado. Mejor dicho, ¿a quién no le gusta el cuy, no? Rico, se me aguó la boca ya. ¿Cierto que sí? Claro, pues la trae eso, algo típico, ¿no? Bueno, más mensajes, muchachos. Y ya vamos con primer canción, ¿ok? Bueno, por acá nos dice Carol Esmeralda. Saludos a los colegas que presentan el día de hoy en la tertulia musical de Conquista Music.
Correcto. Un abrazo y bendiciones para todos los seguidores que están fieles escuchando lo mejor de la música popular del departamento de Nariño. Correcto. Bueno, me han dicho que a Armando le hacen muchas promesas. Las mujeres es que le hacen promesas a usted. Es que le promete tanto. Es que le promete tanto. Vamos a ver, la cuestión es de que las promesas siempre existen, ¿no? Y para todos los colegas y todos los televidentes que están allí. Ajá. Siempre ha pasado de que cuando tú estás soltero casi nadie te molesta, nada de cuestión. Sí, ¿no? Pero como dicen que lo prohibido apetece más, Cuando el plato tiene dueño, a todo el mundo Exactamente. le da hambre, ¿no? eso. Así es, así es. Así es, así es Entonces, dicho, ¿no? y entonces existe esa palabra promesas. Promesas. Y esa es una canción, la primera que iniciamos esta tarde. No, pues me cogió fue de... Hizo facto, ¿no? Y está muy bien. Sí, esa canción Promesas es una canción de inspiración de este servidor como es Armando Andrade. Pues con todo el cariño para todos ustedes, esperando de que sea del agrado y que desde allá estén dando sus aplausos para todos los colegas que estamos aquí presentes y que se la gocen al máximo. Perfecto, entonces los invitamos a todos los televidentes a empezar a dar like. Mejor dicho, que se les borre la huella digital dando like, muchos like en esta transmisión de la tertulia musical número 15 de Conquista Music y por esta canción de Armando Andrade, Promesas. Dice así. Uno la vida no la puede entender, y más cuando se trata de amor. Hoy sabemos con quién andamos y mañana no sabemos con quién estamos. Si sos soltero no tienes amor, y si sos casado te llegan por montón. Llegan promesas que tú no has pedido, llegan mujeres a brindarte su cariño, que en el momento te dicen mi amorcito, pero si no hay plata te echan a un abismo. Es por eso que no le hago caso a nadie, vivo feliz conmigo y mi mujer, y no mantengo otro amor ajeno que trae problemas y el hogar echa a perder. Y no mantengo otro amor ajeno que trae problemas y el hogar echa a perder. Qué bien usted, hermano. Un aplauso porque ese tema es, mejor dicho, habla de fidelidad, ¿no? Exacto. Que a veces no se ve mucho, ¿no? Siento también allá no se ve mucho la fidelidad y eso es de parte y parte, ¿no? Eso es cierto. Entonces, pero bien, oiga usted. Lo felicito por ser fiel, hermano. Muchas gracias, muchas gracias. Sí, Gracias. es nada. Veo que me ha aprendido a mí también a ser fiel. Sí, eso no, pues está vamos muy por buen camino. Sí, Excelente, y no, pues dar gracias a Dios y a usted, maestro, por esta nueva oportunidad que me brinda y con estos nuevos colegas como es Camila, la señorita Erika, nuevamente encontrarnos con el joven Nelson, con la señorita Liliana y con los que están en producción. Y con el Muchas loro, gracias. Ay, María, siempre venida, siempre venida. con el pajarito. Eso me siento muy afortunado y pues, esperando de que la estén pasando bien allá en casita. Estoy triunfando, digo. Sí, estoy triunfando. Perfecto, eso está muy bien. Bueno, eso está excelente. Listo, niñas, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos con los mensajes? A ver. Bueno, quiero leer el mensaje de Lucía Villegas. Dice: un saludo a todos los artistas que están creciendo en esta modalidad. Los apoyamos y seguimos. Un abrazo desde Estados Unidos. Perfecto, mire, la gente de Estados Unidos, de todo Estados Unidos, ya habíamos hablado de Los Ángeles, de California, de Dallas, de ¿qué estados más hay en Estados Unidos? Muchos, ¿no? Miami Beach, ¿no? Eso, saludo cordial, eso es muy importante, saber que la gente se conecta desde muchas partes del mundo a través de estos medios tecnológicos. Dios los bendiga y siempre los invitamos a seguir nuestras redes sociales. Siga, por favor, para que lo sigan en sus redes sociales. Claro que sí, en las redes sociales me encuentran como Armando Andrade en Facebook. En YouTube está Armando Andrade, la voz que enamora. Así que cordialmente invitados para que hagamos una gran familia en esto de que ahorita se está moviendo mucho la tecnología y las redes sociales. Así que a suscribirse a mis canales Armando Andrade, la voz que enamora en YouTube y como en Facebook Armando Andrade. Muchas gracias. Perfecto. ¿Y Erika también tiene redes sociales personales o las de Camila? Claro que sí, una invitación para que sigan en Facebook a Camila y Sabor Tropical. También me pueden encontrar como Erika Jojoa. También comparto toda la música de Camila y Sabor Tropical. Correcto. Y en YouTube como Camila y Sabor Tropical. Oh, excelente. Vea, ¿Qué sabor tropical? Bien. Acá Nelson Gustavo. Estamos como Nelson Gustavo
En Facebook, página web también es Gustavo. En YouTube no es Gustavo Ligarda. En Instagram también como es Gustavo. Ahí pueden visitar mis redes sociales para que estén más. Y en Toki Toki, ¿no? Y en TikTok también. Ya pasamos los 700 seguidores, gracias a Dios, 700 más o menos. Entonces, todos invitados para que aprendan más de música, sepan más de mi vida musical. Correcto, muy solicitado, oiga usted, hermano. Por todo lado que encuentran él. Sí, bueno, eso está muy bien. Hasta en las páginas del libro Nacho, imagínate. Sí. No, bien. Sí, eso es que cuando viene se impregna de ese pajarito, Sí. hermano, y queda, mejor dicho. ¿Listo? Muy bien, bueno, eso nos parece excelente. Camila, pues nuevamente recordemos las páginas de usted, ¿dónde la Sí, encuentran? bueno, pueden encontrarnos como Camila y Sabor Tropical en Facebook, en nuestra página oficial. También tenemos dos Facebook de Camila y Sabor Tropical, cada uno con... Uno no dio abasto, digo, No, a todos esos no, y chicos. de hecho los dos tampoco las dan abasto, por eso los invito a que le den me gusta a nuestra página y nos sigan por ese medio, que ahí sí no hay límites de amigos, entonces podemos comunicarnos por ahí. Y también que vayan y se suscriban a nuestro nuevo canal oficial de YouTube. Estamos como Camila y Sabor Tropical, en Instagram como Camila y Sabor Tropical y mi Facebook personal que es Camila Fernanda. Ya, quedamos cortos todos. ¿Y Liliana? Bueno, me pueden encontrar en Instagram y en Facebook como Liliana Escobar, y en mi página de Facebook también como Liliana Escobar, y también en mi canal de YouTube como Liliana Escobar Presentadora. Carajo. Y me tocó a mí, pues, con un Pantoja también. Búsquenme en todas mis redes sociales. Gracias por seguirme, la gente bonita que siempre ha estado siguiéndome en toda esta trayectoria artística que ya la venimos haciendo desde hace varios años. Desde YouTube, el canal Colón Pantoja el Conquistador, desde Facebook, las páginas también, como Colón Pantoja, Instagram y Twitter. Listo, esas son las páginas, como decir, las redes sociales, las principales que yo las manejo. Y gracias a Dios y pues un equipo de trabajo que está detrás también ayudándonos mucho. Y gracias a toda la gente bonita que siempre nos sigue, que siempre está pendiente. Así que a suscribirse, muchachos, los que están ahí pendientes, los que les gusta la música de Camila y Sabor Tropical, ya va a cantar, ¿listo? Claro que Bueno, sí. Bueno, y también pues los invito a que se suscriban al canal de Conquista Music, donde pueden encontrar pues el contenido de los artistas que se encuentran el día de hoy y de otros artistas que ya han pasado por las anteriores tertulias. perfecto, eso es súper importante, que se suscriban a Conquista Music en YouTube, Conquista Music Internacional, en Facebook también las páginas, es muy importante, suscríbanse, síganos, ¿por qué? Porque ahí tenemos muchos artistas, estamos haciendo las veces de una productora discográfica para ayudarles a muchas personas, nuevos artistas que ingresan a la música, y también los que ya vienen con algo de trayectoria, pero quieren seguir avanzando más porque esto es una carrera para toda la vida, ¿cierto, Nelson Gustavo? Así es, aquí estamos nuevamente para ver espectacular, para que escuchemos la voz de mi amigo Armando Andrade, y acá de nueva manera más Camila Sabor Tropical. Y claro, la mía también, entonces todos bienvenidos a este bien espectacular. Bueno, muy bien, entonces, Camila, ¿qué anda buscando qué? ¿Cómo es eso? Cuéntanos un poquito. No, yo no soy la que busca. No, me buscan. ¿qué buscan? Uy, qué modesta. Bueno, No, mentira. No, bueno, la canción trata sobre eso. ajá, comerán galletitas, muchachos, mientras nos hablan. Sí, lo que pasa que en esa letra habla acerca de que hubo un amor, una pareja enamorada, y entonces él decidió irse y dejarla. Y después vuelve a buscarla, entonces ella le reclama, o sea, ¿qué vienes a buscar si ya no quisiste nada conmigo, entonces vete? ¿Ya? Y es la historia de Erika, ¿no? Sí, Ahí y me le toca- refresca la memoria porque me ella contó no un se pajarito, acuerda, entonces. ya no se acuerda de tantas cosas que pasaron, por eso terminaron. Ah, perfecto, vamos a escuchar esa canción. Aplausos, muchachos, aplausos. Bueno, vamos con la primera canción, Buscando qué. Entonces, ¿cómo dice Camila? Ahí para que le ayude también usted, ¿listo? Vamos, ¿cómo dice? Hoy vuelves como soñada en busca de mis besos. Hoy, como si en tu memoria no hubieran recuerdos. Entonces voy a refrescarte un poco la memoria. Soy la que ayer la tiraste para la porra. Y ahora tú vienes buscando amor, queriendo amor, buscando que sin mi querer a la basura tú lo mandaste. Buscando que si todo el amor que yo te entregué
Sí, qué coincidencia, diga. Bien, sino que aquí las separamos un poquito como para intercalar. Claro, si no estaba solo yo. Hombre con hombre, mujer con mujer, no queda bien, ¿no? Entonces, hombre Más con por más. mujer, hombre con mujer, claro, como para que quede intercaladito, ¿no? Pero ellas trabajan conjuntamente en el grupo Camila y Sabor Tropical, que tiene excelente acogida, ¿no? Sí, así es. Bueno, también esta canción es una canción inédita que hemos realizado del compositor Sandro Palacios y la estamos colocando de moda para que todos ustedes la escuchen. La habíamos grabado ya hace algún tiempo, pero no estaba en las plataformas digitales. Ahora los invito para que encuentren toda mi música en las diferentes plataformas. Correcto, eso está muy bien, vea. Sí, cada vez vamos avanzando, ¿no? Sí, De eso se claro. trata. De a Pues, poquitos, pero se va. o sea que Camila está activa, ¿no? No ha desaparecido del mundo musical, digámoslo así. No, lo que pasa es que sí tuvimos un poquito de distanciamiento, pero ahora ya volvimos y traemos diferentes cosas, nuevos proyectos y estamos muy contentos y alegres de que la gente y los seguidores que teníamos se incrementaron y habían estado esperando en nuestro nuevo trabajo musical y la verdad es que estamos muy emocionadas ya. Por cuestiones profesionales y de estudio me ausenté un poco de la música, estaba terminando mi carrera como licenciada en Ciencias Naturales. Ah, qué bien. Entonces por eso pues hubo un poquito de distanciamiento, no fue pérdida de tiempo porque estaba ocupándome de algo importante también. Claro. Y ahora ya que hay más tiempito, vamos otra vez con la música y a darle lo mejor a nuestros seguidores. Y con más fuerza. Sí, Y claro. con más barraquera. Así Eso, será. excelente. Saludo cordial a su papi, a don James DJ. Excelente Que por acá persona. las están saludando desde México, la estación de la raza. Ahí está. Sí, tengo que comentarles algo acerca de la Estación de la Raza. Enviamos un saludo muy especial para Edgar Aguilar, ya que es una persona una gran persona que nos está apoyando en Puebla, México, con una emisora que se llama Radio Rodeo, la Estación de la Raza. La pueden encontrar también en sus redes sociales. Y por allá están sonando nuestras canciones, tales como Dímelo, La Parrandera, Me Tendrás que Recordar, en fin, La marihuana. la marihuana. ¿Sí, no? ¿Marihuana se llama esa canción? Sí. ¿Tú te lo perdiste? Esas fueron las primeras que sacamos perfecto. en el primer álbum. Bien, entonces saludo para México, la gente de Puebla, la gente de Canadá también, ¿no? Y en México hay muchas partes donde gusta este estilo de música y la música colombiana, muchachos. Por eso es que yo siempre insisto en que hoy en día tenemos que pegarnos mucho a las redes sociales, pero no para llevarnos perdiendo el tiempo ahí molestando, sino para coger nuestras canciones y promocionarlas, difundirlas en México, en Estado de México, ¿no? Es la capital y todos los alrededores. Gusta mucho la música colombiana, sabemos que allá también hay excelentes artistas, pero desde acá de Colombia les enviamos un abrazo inmenso. Y al señor de la emisora, ¿cómo se llama? Edgar Aguilar. Edgar Aguilar, eso, que nos escriba también al número de Conquista Music, al 315-604-2858 para hacer contacto y que nos pueda también brindar una mano a varios artistas, mejor dicho, a todos los artistas que pasan por acá por la tertulia musical, ¿cierto? De Claro. Conquista Music, que sería Así es. importantísimo. Bueno, excelente, ¿listo? Entonces, siempre para adelante. Anécdotas, niñas, a ver, las mejores anécdotas hoy que nos compartan aquí en la tertulia musical. Bueno, por lo general nosotros siempre viajamos a las partes del Cauca y llegamos y fuimos con varias agrupaciones como Dimensión de Colombia, Claudio del Mar, estuvo también Nacho Palma y viajamos y bueno, nos pareció un poco lejos, pero cuando llegamos empezamos a mirar toda la gente y muy emocionados cuando nosotros nos presentamos, cuando Dimensión de Colombia también se presentó, tuvimos bastante acogida y eso es lo que nos llena de amor y como que nos brinda para seguir adelante en la música. Y también quiero enviar un saludo muy especial a toda la gente del Cauca, que tenemos mucha acogida. Perfecto, excelente. Aplauso para la gente de Cauca. Excelente, de eso se trata, de cada vez ampliar el radio de acción, ¿no? No que no sea solo Nariño, sino que ampliar cada vez. Y ahora con estas tertulias musicales, Liliana sabe que, ella que sabe bastante también de redes sociales, sabe que con esto llegamos a más público, ¿cierto que sí? Claro que sí, por eso, por la misma razón, quiero invitar también pues a los artistas que están en su casa mirando la transmisión, ahí que se motiven y vengan acá a Conquista Music
Aprovechen la oportunidad que Conquista Music les abre las puertas para que den a mostrar su talento, sus canciones y se den a conocer, difundan más su talento y por supuesto aprovechen de una manera positiva las redes sociales. Correcto, de eso se trata, ¿no? Así es. Bueno, ¿qué tenemos? Mensajes. Vamos con mensajes, a ver. ¿Quién nos ayuda a leer mensajes? Un mensaje nos envía el señor Juan Carlos Narváez. Felicitaciones a todos ustedes, lo mejor Nariño, con mucho honor. Excelente, muchísimas gracias, señor Juan Carlos. Dios lo bendiga y desde Pasto, Nariño, Colombia, con todo el cariño para usted y toda su familia. Bendiciones, muchas bendiciones a todos. Un saludo ahí en Ecuador, en Esmeraldas, a Miriam Meneses. Muchos años todos ellos, allá en Santo Domingo también. En Biche, que queda junto de Esmeraldas, una hora antes. La gente allá mucho espectacular acá de parte de todos nosotros de Conquista Music, con mucho cariño. Correcto, de eso se trata. Bueno, muy bien, saludo cordial a la gente de Biche, la gente de Cupa, la gente de Santo Domingo, de Quito, de Loja, de la provincia de Pichincha, toda la provincia, de la provincia del Carchi y todas esas provincias bonitas que tiene el país de Ecuador, ¿no? Y allá también suena Camila. Sí, por allá también tenemos varios seguidores en Cuenca, Ecuador, en Quito también. Agradecemos a toda la gente, también de las diferentes emisoras que siempre nos apoyan. La gente de Cumbal, Nariño también, y en varias emisoras del Putumayo, de Sotomayor. ¿Sí? Correcto. Y de todo Nariño, ¿no? Sí, de todo Nariño, sí. Excelente, eso está muy bien. Bueno, más mensajes, muchachos. Bueno, por acá queremos saludar a Jorge Álvarez, que nos dice saludos Camila desde los Andes de Sotomayor, a toda la gente de Sotomayor, también tenemos mucha acogida por allá, los queremos mucho y esperamos que algún día volvamos por allá. Claro, que pase esta situación de quedarnos en casa y ya estaremos en las tarimas de Sotomayor, de Sotomenor y de toda parte, ¿no? Sí, ¿no? Muy bien, bueno. Nelson Gustavo, ¿con qué vamos, mijo? Vamos con una canción, ¿no? Por ahí dicen que usted lo han dejado sin ganas de amar. ¿Cómo así? Es una canción que se entrega todo a pues era una Todito, ¿no? Es por eso no es dejar todito, es dejar un pedacito. todito, pero pues no le corresponde, entonces ya uno queda al fin ya sin ganas de amar. Sí, ¿no? Así. Bueno, ¿y esta canción cómo le ha ido? ¿Qué han dicho la gente de la canción? Bueno, es una canción bailable bonita, una canción en merengue para bailar también, para dedicar. El próximo día tenemos con el video oficial, si Dios así lo permite. Entonces, todo es pendiente de mis redes sociales. Correcto, vamos con esa canción entonces. Muchachos, dice así. Solo sé que te fuiste y que no volverás. El alma me dejaste triste y sin ganas de amar. El alma me dejaste triste y sin ganas de amar. ¿Por qué será que cuando uno quiere nada se vuelve y todo es dolor? Terminas todo borrachito, ahogando las penas en el alcohol. Cantinero, sírvame un trago, si ya no me quiere, ¿pa' qué llorar? Ya de que me vale morirme en llanto, de ahora en adelante voy a mirar. Que cuando hay tristezas hay alegrías, que cuando hay problemas hay solución. Que si a una hembra causa tu herida, no te desesperes, tómate un ron. Tómate un ron. Tómate una champaña. Excelente, hombre, qué bozarrón que vino hoy, hermano, esa energía, eso se trata, ¿no? No, y eso estamos un poquito malos. Eso. Sí, pero excelente esa energía, hermano, de eso se trata, de irradiarlos con buena energía en casita, que todos estén disfrutando, quédate en casa, pero con la tertulia musical número 15, y que se disfruten nuestras canciones y de acá todo nuestro carisma, nuestro amor, nuestro cariño, y ustedes desde casa pueden apoyar a todos los artistas que estamos hoy, a Armando Andrade, a Camila y Sabor Tropical, a Nelson Gustavo, al Conquistador Colón Pantoja, también a Liliana. ¿Cómo pueden apoyar? Siguiendo nuestras redes sociales, dándole me gusta, compartiendo y también suscribiéndose al canal de Conquista Music, ahí hay varios artistas. Y hoy pues también muy importante entender que si nos ayudan a compartir el link,
Es muy importante eso porque más personas van a disfrutar de esta tertulia y más personas van a sonreír y más personas van a estar con esa actitud bonita y que nosotros le irradiamos desde acá a toda la gente que está en la casa. Y, ¿Cierto? Me inspiré. perdón, Inspiradísimo. no olviden que hoy tenemos un delicioso cuy, ¿no? Cuy Eso, asado, uy, sabor. con ají y papas. Eabas. Así que Eabas. señoritas, un mensaje con Eabas, euyocos. ¿Y cómo sigue para la rifa? La misma. Bueno, la rifa, la misma dinámica. dinámica. Al final, las personas que compartan, digamos, que más mensajes manden, no hay que mandar solo un mensaje. Los mensajes tienen que ser mensajes bonitos, inspirados, positivos. Que felicito a Camila y Sabor Tropical, que felicito a Armando Andrade, que felicito a Liliana por presentadora, o a Nelson Gustavo, a Colón Pantoja. Algo bonito, que inspire y que dé gusto leer ese mensaje. Y además de eso, que nos ayuden a compartir el link también con todos los contactos que ustedes tengan. Por favor, ayúdenos con eso, porque de esa manera recreamos más a muchas personas. Ese es el propósito de la tertulia musical de Conquista Music. ¿Correcto? Bueno, le tocó. Ya. Mensajes. Bueno. Mientras me acuerdo la letra. Aprovechemos para leer el mensaje de Freddy Zambrano, que dice un saludo a todos los amigos, excelente programación. Y también aprovecho para saludar a Darío Córdoba, que también ya está conectado ahí con la tertulia musical. El de la hora nos hizo falta Darío Córdoba para que nos dé la hora esta tarde. A ver, demos la hora acá. Son las 5:32 de la tarde. Eso, en Colombia. En Qué Colombia. coincidencia, ¿no? Acá también son las 5:32:30. Un saludo ahí de Barrio Chapal para Charito Melo y toda su familia. Ahí en el barrio Fundadores para Germán Estrada. Seguro que para él y para Clave también y para sus hijos, con mucho cariño. Correcto, bueno, a la gente que ya ha ganado premios en la tertulia musical, sigan mirando la tertulia musical, ayúdenos a compartir. La señora que ganó el pollo, supongo que está conectada. La señora, los que han ganado el cuy, los que han ganado las tortas, mejor dicho, Todos, ahí todos conectados. para que nos ayuden, por favor, a compartir el enlace a más personas, que más personas disfruten de la tertulia musical y de esa energía bonita que les mandamos desde acá para la casa. Esta situación de quedarse en casa en cualquier momento se normaliza, tranquilos, vamos para adelante, siempre con la bendición de Papá Dios, saldremos adelante de cualquier situación y vamos con toda la energía, con todas las cosas buenas de la vida, ¿de acuerdo? Estoy inspiradísimo, oiga. Que se gana el cuyo. Yo creo que es porque estamos rodeados de más niñas bonitas esta tarde, ¿sí o no, joven Armando? Usted también inspírese. Ya lo han dicho todo. No, sí, estamos aquí con toda la energía, esperando de que allá estén al gusto, como se dice. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Aquí estamos distinguiendo nuevos colegas. Y Camila habíamos escuchado, pero de pronto no había como ese contacto de estar como más, ¿no? Ahora sí, le pido Ahora el yo Face. le voy a pedir el número para el WhatsApp. Del Face. No, y esa es la idea, ¿no? De estas tertulias. Hacer amistad también. Exacto, sí, porque hay veces que somos tan independientes que no sabemos cómo está el colega. sí. Exacto, entonces esta tertulia hace de que nosotros los colegas miremos cómo está posicionado, miremos qué puede brindar. Que si está activo, Eso, que si está entonces- grabando, ¿cierto? Exacto, entonces esto hace parte de esta tertulia para que la gente también sepa de que todavía, mejor dicho, no nos hemos apagado, estamos aquí activos. Eso, estamos activos. Por eso invite a los colegas para que hagan lo mismo. Vengan más colegas nuevos también y se unan a este equipo de trabajo y todos y juntos somos más fuertes. ¿Cierto, niñas? Sí, unidos somos más. Así es, invitar a todos los colegas que están en la parte de afuera, decirles de que aquí Conquista Music están las puertas abiertas para que vengan. Vengan a darse a conocer, traigan su material. La exigencia es únicamente tener tres temas inéditos. Por el tema No de importa, derechos. no importa el género que ellos interpreten. Y aquí estamos, la tecnocumbia, estamos, hay veces que Nelson le pega baladitas, ¿qué más? Bachata, en mi estilo música de despecho, también unos tropicales. Y Ajá. igualmente el maestro Colón Pantoja con los despechos. Despecho y también algo de romántico. Eso. Saludemos a la gente de Medellín. A eso, gracias Armando. Saludemos a la gente de Medellín, de los del sueño, algo así, que nos estaban... Luchando Eso. por la Fundación Luchando por un Sueño, que Exacto. trabaja también con artistas. Excelente, ellos ya hicieron contacto con nosotros y ellos también dicen que quieren hacer algo, enlazar la tertulia musical uno de los viernes. Pues si están mirando los amigos de Luchando por un Sueño, hay que mirar cómo hacemos, con qué aplicación podemos hacer ese enlace y con mucho gusto estaremos. De eso se trata, de unir fuerzas, de unir amigos
de hacer que cada uno vaya avanzando más, pero en equipo somos más fuertes. Así que saludo cordial. La gente de Argentina también, don Pablo Carrupán y su grupo Baba Yaga, siempre los saludamos. Mándese un mensaje si está conectado, porque tiene excelente música también, romántica, rock, mejor dicho. Son canciones muy bonitas que hace el grupo Baba Yaga desde Argentina. Saludo cordial a todos ellos, a este grupo muy bacano, tiene unos temas muy bonitos. Y ahí los invito también a la gente que en Conquista Music, en el canal de YouTube, miren los éxitos del grupo Baba Yaga de Argentina. Muy bien. Claro que sí. Mensajes. Jairo David Asa Álvarez. Sí, felicito a Erika, Liliana, Camila, los caballeros, un excelente programa. Saludos a todos. Correcto. Muchas gracias. Bueno, ¿me permiten cantar una canción? Claro que sí, Sí. con todo el permiso. Bueno, muchas gracias. Bueno, esta tarde pues yo estoy muy contento porque pues con Camila ya habíamos tenido contacto, ya habíamos charlado un poco, se estaba cuadrando para que ella esté hoy. Y eso nos gusta a nosotros, sentirnos rodeados de gente, o sea que cada vez más artistas se unan. Acá ya han pasado muchos artistas y les ha servido mucho porque sus redes sociales van en ascenso cada vez. Entonces de eso se trata, la invitación siempre es para todos los artistas, los que quieran, desde que puedan llegar hasta donde transmitimos en la ciudad de Pasto, Nariño, con muchísimo gusto, no importa dónde sean, solo tener 3 temas grabados. Y por eso yo hoy estoy muy contento. Y gracias a Papá Dios pues que nos permite hacer estas tertulias musicales y aportar un granito de arena en el crecimiento musical, digamos, de los diferentes artistas que están por acá. ¿Listo? Mientras lean un mensaje y ya empiezo Bueno, con el también Freddy Zambrano dice: mi amigo Colón Pantoja y Liliana Escobar se los mira excelente, muy bien. Ah, bueno, vea, chévere. Eso está muy bien, así ven lo bonito de bañarse, ¿no? Eso es lo bueno Es de, lo bueno, de sí. bañarse de vez en cuando. De vez en cuando. Bien, se nos mira bien. Saludo cordial para Freddy Zambrano. Próximamente estaremos trabajando ya, avanzando también en su carrera, mijo. No hay que dejarla quieta, hay que estar trabajando, dele, promocionando, haciendo que la gente conozca más sus canciones. Dios lo bendiga, mi hermano, y estaremos para seguir avanzando. Bueno, vamos a cantar una canción que es un tema muy curioso, que lo hice hace unos 2-3 años más o menos. Es un tema que recopila varios de los títulos musicales de mis canciones, y se hizo una historia muy bonita, se llama 10 años tras de ti. Es uno de los éxitos que también ya está bajo la dirección y la asesoría, y también bajo el sello Discos Lax de la ciudad de Cali, que nos apoya muchísimo. Saludo para Sandra Forero, si nos está mirando. Y es una canción muy bonita, muy romántica. Sé que se van a identificar con esta canción, dice así. Mucho tiempo tuve el sueño de tenerte, y contigo quise ser primero en todo. Te enamoraste de mí sin ser galán, pero al fin tú me dejaste como un tonto. Un día yo te hice una llamada secreta, cuando apenas eras tú la colegiala, y me castigaste con tu amor injusto. Ahí fue donde me pegué la última rasca. Me di cuenta que no sufro por mujer, después de haber sido tu amigo y tu esclavo. Tomé la decisión que sigo soltero, porque para ti ya se acabó tu plazo. Siempre fuiste ser esclava del amor, y si no quisiste pues no fue mi culpa. Si sufriste, sabes, fue por ese error, porque antes fuiste la razón de mi vida. Si sufriste, sabes, fue por ese error, porque antes fuiste la razón de mi vida. Con todo el cariño, esta canción romántica para ustedes. Excelente, una canción que recopila todos los títulos de mis canciones más, digamos, más importantes, ¿no? Las más relevantes.
e hicimos una historia bonita, se llama 10 años tras de ti. Los invito a suscribirse a mi canal, Colón Pantoja el Conquistador, a seguirme en mis páginas de YouTube, de Facebook también, en Instagram y en Twitter. Y gracias a todos los que ya me siguen, que me ayuden por favor a compartir todas mis canciones. Eso me satisface a mí y hace también de que cada vez les queramos compartir más música de nosotros. Dios les pague, Dios los bendiga por hacer esa labor y ayudarnos un poquito también en esa tarea. Muy amables. Bueno, ¿qué tenemos? Bueno, pues maestro Colón, yo le quisiera preguntar, o sea, ¿fue algo complicado o cómo fue la experiencia de escribir esta canción, de hacer la recopilación de los títulos de sus otras canciones? Sí, es un poquito dispendioso teniendo en cuenta que cada título no era, que ya de la canción que ya existía, no era pensado como para luego armar otra canción. Entonces, la verdad fue algo curioso, se me ocurrió un día y lo empecé a hacer y lo más, digamos, complicado era que cuadre, pues, el título con la historia que se estaba tratando de narrar en la misma canción. Pero gracias a Dios se logró un buen resultado y la gente le ha gustado mucho, el video lo miran muy bien, muchas personas, y sabemos que la gente le ha gustado de verdad todo lo que estamos haciendo. Claro que sí, bueno, pues me parece excelente, pues es una bonita historia. Claro. Espero que escuchen y compartan también esta canción. Así es. Bueno, seguimos muchachos con más mensajes. A ver, de un mensaje muchachos, todos pendientes allá en Bueno, la cama. aprovecho para saludar a Eduard Benavides, que está mirándonos desde Córdoba, también a David Cerón desde Palmira, que están súper conectadísimos. ¿Desde Palmira? ¿Palmira Flores o Palmira, Palmira Valle? Ah, ya. Porque acá es Palmira Flores, acá. Listo, eso. Niña Camila. Bueno, sí, acá también me envían unos mensajes al interno. Me dicen un saludo muy especial para toda la gente de Policarpa, para la gente de Llorente, La Guayacana, el Putumayo, también a la gente de Bogotá y de Medellín, Antioquia, de Bucaramanga, que también nos siguen a nosotros como Camila y Sabor Tropical. Excelente, eso está muy bien. Así ve que eso es muy importante, saber que desde muchas partes del mundo están siguiendo a Camila, están siguiendo a Nelson Gustavo, a Liliana, a Armando, acá pues a Camila, juntas, ¿no? Y al Conquistador Colón Pantoja. Gracias por seguirnos, ayúdenos con la tarea, por favor, de coger el link de la transmisión y compartirlo con más personas. Ayúdanos con esa tarea, sé que Camila está haciendo eso, todos desde los celulares, pues yo porque tengo la guitarra, desde aquí no se puede compartir el link, pero los que tienen celular en mano nos están ayudando con eso. ¿Listo? Saludo cordial a los artistas que ya han estado acá también. Ayúdanos a leer usted con su voz femenina Bueno, y sensual. por acá nos dice un saludo muy especial para Erika Jojoa, para una amiga, Mari, que... ¿Erika Jojoa es usted? Sí. Ah, amiga. Un saludo para mí. Para mí, para esta persona muy especial tenemos una gran amistad, también para Geraldine Vallejo, para Jairo Pinchao, que nos dice: excelente amigo Colón, gracias por alegrar a los seguidores de sus tertulias musicales y por ese gran apoyo para los artistas de nuestro departamento. Un abrazo, Dios los bendiga a todos los que esta tarde están haciendo su presentación. Muchas gracias. Bueno, yo tenía una inquietud por acá y quiero hacerle la pregunta a Colón. Uy, qué chévere. ¿En quién se inspira usted para hacer sus letras? No, pues imagínese. ¿Qué tal yo me inspirara en Armando? No saco buenas canciones. Porque entre hombres no hay... Tal me inspiro yo en los que están en la cámara. No. Yo me inspiro en ustedes, las mujeres lindas, las mujeres que da gusto escribirles canciones bonitas. En las mujeres que a veces nos quieren, entonces uno le escribe una canción bonita. ¿Qué tal yo me inspirara en Nelson Gustavo? No, pues no se puede. Mejor dicho, toca inspirarse en ustedes, damas lindas, porque gracias a eso salen canciones hermosas, ¿cierto? Gustavo, usted también escribe, ¿no? También tenemos ese don, ya digo, de escribir canciones. Exacto, y por es en las supuesto, mujeres que uno tal escribe. vez la mayor debilidad también de mujeres, y también el mejor don. O sea que lo dejan débil. Claro, lo dejan pensando. La mayor debilidad. ¿A usted también lo dejan débil? A veces, ¿no? Por ratitos, ¿no? Bueno, sí, entonces la inspiración siempre, la musa de la inspiración, la musa, ¿no? De la inspiración siempre será la mujer, porque, ¿qué le digo? Gracias a que ustedes nos quieren, les escribimos canciones. Si no nos quieren, también les escribimos canciones. Si nos pegan un flechazo al corazón, les escribimos canciones. Mejor dicho, todo va inspirado casi alrededor de las mujeres. Eso es para que se sientan de alguna manera
engalanadas, ovacionadas también, pero que lo hagan desde el punto de vista pues normal, ¿no? Porque sin que uno se le suba el ego, porque a veces uno le ovaciona un poquito y se le sube el ego, no se pasa, ¿no? Entonces, siempre la inspiración es en ustedes, las bellas damas que uno mira, pues, mejor dicho, a veces uno hace temas imaginarios con solo mirar a una mujer allá afuera, en la calle. ¿Listo? ¿Eso sí responde a su pregunta? Sí. Y bueno, yo tengo otra pregunta para usted, así no. Listo, no mentiras. Bueno, invitemos a la gente que siga compartiendo el enlace y que siga también ayudándonos. Bueno, a la gente también de Cristal Estéreo, a viejo JC, saludo cordial, ayúdanos a compartir el enlace, JC. Sabemos que está saliendo excelente la transmisión para Cristal Estéreo 102.3 en Pasto, donde podemos escuchar aquí en la ciudad de Pasto a través de la emisora normal FM 102.3, también a través de la aplicación Caster FM, que a través de internet se puede escuchar. Entonces, enviémosle la invitación a la gente que siga dando like y que también nos siga escribiendo más mensajes porque van a participar por un Delicioso cuy asado. delicioso cuy sabor. ¿Sí Claro, o no? pues mientras ellos comparten en la transmisión y escriben lindos mensajes, quisiera que Camila y Erika me contestaran cómo es esa experiencia de trabajar en grupo, la una como cantante, la otra como bailarina. Bueno, yo desde pequeña siempre estuve, o sea, la miré a Camila en el 2010 y siempre admiré y quise como que entrar al grupo y todo. En el momento que se dio, ya voy 4 años con ellas, el momento que se dio fue una bonita experiencia, llegar a las tarimas y sentirse acogido por todo el público. Como siempre lo he dicho, el público es el gran amor, no siempre nos basamos como que en el dinero, sino en la paga de los aplausos, del amor que nos ponen, y es por eso que nosotros hemos seguido y también venimos con más sorpresas con Camila y Sabor Tropical. Ya el 28 de agosto cumplimos nuestros 10 años en la carrera musical y queremos brindarles muchas sorpresas para que sigan ahí con 28 nosotros. de agosto, excelente, toca en ese día que vengan a la tertulia a celebrar, ¿cierto? Con tortica y todo, ¿cierto? Aplausos por esos 10 años. Qué bonito. ¿Cuántos años? ¿De qué? ¿De edad? ¿De profesión? En la cuestión musical. Bueno, también ¿Los es 10? analizando la cuestión, ¿no? De esta carrera muy hermosa que ha sido. Gracias también a Papito Dios por darnos este bonito arte y este bonito don. Armando Andrade ya son 11 años. 11 años. 11 años. Qué coincidencia, diga. Casi igual. 11 años y sí, también hay que empezarle a mirar a ver qué novedoso sacamos para hacer ese aniversario de los 11 años. Y para retomar y avanzar, Sí. o sea, de eso se trata, ¿no, Camila? Porque así como dijo Camila, me distancié un poquito, porque estaba estudiando la licenciatura en ¿qué? En Ciencias Naturales, pero ahora dice, yo llego y otra vez y con furor, a pegarle duro, ¿cierto? Lo mismo Nelson Gustavo. ¿Cuántos años ya Nelson Gustavo de lo que empezó a grabar? Y ya llevamos alrededor de 9 años. 9 años. ¡Qué coincidencia! 9, 10 y 11. ¿Cierto? Sí, hacía una carrera, pues no la hemos tomado, como quien dice, de lleno, ¿no? De lleno. Pero pues ahora último ya hemos decidido ya entrar con toda para llegar a más público, para que sepan de quién es Gustavo y para que también escuchen mis canciones, ¿no? Y para eso estamos también en las redes sociales como es Gustavo, por ahí les invito para que me visiten y compartan y den me gusta y todo lo bonito que tenemos para ustedes en la música, claro que sí. Ella dos cosas muy bonitas. Una que dijo ella, no es tanto la plata, sino que dijo el cariño bonito, el pago de los aplausos, del cariño, eso. Así es. Y otra, pues tener en cuenta que, bueno, ya todos llevamos una trayectoria y ahorita, pues, que retomamos, los que de pronto hicieron una pausa, retomaron, llegar y con más fuerza y avanzar, ¿no? De eso se trata. O sea, como dice, y ahora aprovechando mucho más pues las redes sociales, ¿no? La tecnología, porque sabemos que ahora a través de la tecnología ya no le llegamos a 100 personas, sino que llegamos a 10.000, a 100.000. Y de eso se trata, ¿no? Entonces hay que aprovechar al máximo los medios tecnológicos, las redes sociales, muchachos, porque la música de eso se trata, de difundirla a través de esas redes sociales. ¿Cierto, Camila? Sí, así es, y la verdad, como les decía, nos sentimos muy contentas porque estaban esperando, o sea, nuestros seguidores nunca se fueron, nunca nos dejaron, sino siempre estuvieron ahí pendientes. Y les agradecemos
agradecemos a todos ellos por el gran apoyo, por los hermosos mensajes que nos envían. Yo he realizado algunos videos en vivo también desde casa, comentándoles acerca de la agrupación, de por qué me ausenté, de qué traemos, de qué cosas nuevas traemos también, enviándoles muchos saludos, y la verdad es que uno se llena con todas esas palabras lindas que le dicen a uno, le mandan mensajes al interno, y eso hace que uno siga adelante y que no se deje caer ni se le baje la energía, sino que antes con más fuerza, y que se tengan muchos nuevos proyectos y ganas para salir adelante. En otras palabras, contamos con el público, de eso se trata. Contamos con ustedes, público lindo de todo el mundo que nos está mirando a través de la tertulia musical número 15. Todos los artistas estamos aquí, contamos con el público, les regalamos nuestras canciones y un aplauso para ellos. Si un seguidor se fue, usted le dedica Tú te lo perdiste, ¿no? Claro. Bueno, ¿sí o no? Ay, sí. Bueno, háblenos de una noche. Una noche. ¿Qué sería que pasó en esa noche? Pero usted tiene una canción que le hace recordar y se llama Una Noche. Recordar esa noche. Esa noche. Cuéntenos. Bueno, esta composición es del maestro Sandro Palacios también. Vaya a ser muy especial si nos está mirando. Una persona que ha sido muy humilde, muy servidora para todos los artistas del departamento de Nariño y de los que quieran estar vinculados con él también en sus hermosas letras. Así como usted, maestro, también, que nos brinda ese apoyo. Mucho gusto, así es. Esta canción, Una Noche, es del maestro Sandro Palacios y se refiere a toda una realidad, ¿no? A una pareja de que Una noche bien chévere. mejor dicho, está enamorado totalmente, pero hay veces que el destino no es lo que uno espera, ¿no? Claro. Tiene que haber alguna falencia en la pareja como para decir ya está ahí nomás, pero pues sea el hombre o la mujer, está totalmente llevado y conmovido con esa persona. Correcto. Y dice, una noche. Yo cuando les salga así, ustedes me van a decir, me van a ayudar con el corito que dice, una noche. Una noche, perfecto. Porque cuando Verá, dice, una noche. una noche, cuando yo les diga así, van a apoyar con esa Perfecto. canción. Verá, no 2 noches, una noche. Listo, vamos pues. Cada vez que te veo llegar, siento mi adentro no sé qué, mi corazón quiere estallar y cada día te quiero más. No sé qué tiene tu mirar, que me hace tanto bien y no sé qué sería de mí si un día te llegara a perder. Siento que muero entre tus labios cuando me besas, hay amor y me es difícil ocultar que de ti estoy enamorado. Hoy eres parte de mi vida, dueña de todos mis secretos, la que recorre cada noche mis fantasías y mis sueños. Y una noche solo me hace falta amor, Una noche, para mojarme en tu piel, una noche, para darte mi pasión. una noche. De amor regálame. Con cariño. Mejor dicho, para que nos contrate de coristas Sí, para sí. sus presentaciones. Ya tiene Qué más. coincidencia, se acopla. Así diga, y los llevaba Medidito, ahí, sí. medidito. No, muchas gracias. Lo Bien. que acababan de decir ustedes, de que nosotros los artistas nos motivamos lo que pasa aquí, ¿no? La energía, los aplausos, y siempre el público es la moral para el artista. El cariño bonito del público, o sea, por eso es que uno, lo que decía Camila, es que aquí todos hoy estamos tan compaginados que todos aportamos algo muy positivo y algo muy coherente acerca de lo que decimos con respecto a la música. O sea, hoy en día lo que se trata es de llevarles a la gente alegría con esas canciones bonitas que ellos mismos nos inspiran a hacer, o sea, todo ese público bonito que está frente a la cámara, frente a la pantalla, y ese cariño bonito que ellos nos irradian también a nosotros, los aplausos, los autógrafos, las fotos, las ovaciones, las atenciones que también nos hacen en diferentes partes a los artistas, eso nos da pie para nosotros de verdad darles más canciones, o sea, eso es lo bonito. Chévere lo que dijo ella, muy importante, o sea, no es solo la plata, sino que también es llevarle recreación a la gente de una manera sana, con canciones bonitas, ¿no? De eso se trata. Todos estamos inspirados hoy, ¿no? ¿Cierto, niñas amigas? Sí, lo que pues siempre yo también cuando entré la primera o la segunda tertulia de aquí de usted, maestro, de Conquista Music, lo que yo le decía, o sea, el perfil también del personaje o de quien se esté presentando, del artista o grupo,
la humildad ante todo, es la hoja de vida de toda agrupación o artista que esté en tarima. Claro, por eso la invitación es muy puntual, muy cordial para todos los artistas del departamento de Nariño o fuera del departamento de Nariño que vivan en Pasto o estén cerca a Pasto y puedan desplazarse. La invitación es para que nos acompañen en las tertulias musicales, o sea, de eso se trata, venga y muestre su trabajo, porque el que no muestra, No vende, así de sencillo. Entonces, es muy importante eso, estamos para servirles, hemos hecho un equipo de trabajo que lo que se trata es de aportar un granito de arena, unirse, como se dice, darse ánimos en esta situación de quedarse en casa y que de pronto no podemos estar en las tarimas por un tiempo, pues darse ánimos y vamos para adelante, y esto también sirve para salir un poquito del estrés, promocionar las canciones, recrear a la gente, llevarles salud mental de alguna manera, ¿no? Porque la música hace que uno tenga buena salud mental, ¿no? Si uno la toma para bien. ¿Listo? Pues, por ejemplo, de mi parte les quiero compartir como la experiencia personal de venir a Conquista Music. Uno aprende bastante de las personas que están acá, entonces también uno puede venir, aparte de que va a difundir su música, su material, aprende bastante de los artistas que siempre nos acompañan, y además de eso entabla unas relaciones de amistad muy bonitas. Y de eso se trata. Y como decíamos, una cosa enlaza a la otra, porque Claro. de eso se trata. Por ejemplo, ahora invitamos ya a Camila, ella dijo, bueno, yo quiero ir, quiero estar, excelente. Ahora los artistas que están frente a la pantalla, escriban al número. 315-604-2858. Perfecto. Al escribir allí ese número se identifica, dice yo soy el artista tal, ahí tenemos una persona que nos hace de secretaria, nos ayuda un poquito y entonces estaremos pues cuadrando las cosas para que esté acá. Es completamente gratis, así como nos gusta a los nariñenses, de cachete. Todo. Sí, para que usted muestre su producto, porque ya lo hemos dicho en otras tertulias y con otros artistas, todos hacemos un esfuerzo por grabar, ¿no, Camila? Así es. A todos nos cuesta un poquito de esfuerzo físico, esfuerzo de tiempo y esfuerzo también monetario. Del ¿no? bolsillo. Monetario, del bolsillo. Entonces, si nosotros grabamos con esfuerzo, hay que mostrar ese producto para, pues, que al menos devuelva la inversión, pues eso es ya lo mínimo, ¿no? Ahí para adelante, ¿no? ¿Listo? Eso. Quiero enviar un saludo en el niño a Juan Carlos Castillo, a todas las familias Meneses, ahí para Darwin Montero, con mucho cariño a todos los otros. Y aquí en Paso, a Melba Lucía Moreno, a Jenny Arteaga. Sí, a todos ellos, a José Ignacio Cabrera, Iván de la Parra. también Iván de la invitado. Parra, claro que sí. Todos los grandes maestros, bendiciones para ustedes. De las tarimas, digamos. Bien, ¿quién más? Bueno, acá enviamos un saludo muy especial para Julio César Rosario Peláez, quien es un seguidor, pero así, que siempre está ahí en todas. De los y que entonces, los siguen y la siguen hasta el baño. Sí. Sí, le enviamos un saludo muy Muchas especial y cariños. un fuerte abrazo. Nos saluda desde Barranquilla. Un gran abrazo y un beso gigante para toda la gente de Barranquilla. Eso ya se puso interesante, ya empezaron los besos. ¿Usted que también le va a mandar besos? Bueno, sí, también un beso enorme y un abrazo para Lady, para Ricardo, para Iván de la Parra y para Patti Córdoba, que nos están mirando en este Ricardo Álvarez, ¿no? Pati Córdoba. Pati Córdoba. Listo, Pati Córdoba. Sí, saludándolo a mi compadre Iván de la Parra, me dice, salúdeme por favor. Eso, listo. ¿Qué cuánto hay, dígame? Eso después charlamos, Iván. También para... No, un gran personaje también que he tenido la oportunidad de llevarlo a diferentes eventos, Tarimas, ¿no? a tarimas. Sí, Y- un gran ser humano. Y excelente, gracias. Yo sé que todo lo que yo le he dicho, usted lo está practicando y así debe ser, Iván de la Parra. Un abrazo para usted también. Un abrazo para, por aquí, Jefferson Arteaga. Dice, saludos Armando, sigue adelante, muchos éxitos. Muchas gracias, buen Jeffer. También tenemos otro saludo se me fue por aquí, lo tenía, que ya estaba ya tatareando ya el tema Una Noche. Listo, bueno. ¿Qué tenemos? Sí, se Y me así fue. como Ah, son José las- Ignacio Cabrera, perdón. José Ignacio Cabrera, un saludo muy especial. Dice, buena, una noche. Una noche. Ya quedó, ya se les... Mejor Ya dicho. se les grabó esa Ya, Ya canción. se grabó el título. Bueno, ¿cómo Mire. se Saludo graba ahí esa para canción? Ricardo Álvarez, para mi amigo también y colega Jacobo Castro. Ah, excelente. Muy bien. Bueno, Siga. ya son las 6 de la tarde en el muchachos. territorio de Colombia, Sí, así cero. que damos finalización a la primera hora de esa tertulia musical número 15 y damos la bienvenida a la segunda hora de la tertulia musical número 15, así es que sigan compartiendo. Aplausos, aplausos, aplausos.